Hola, mi nombre es Alan y hoy les quiero contar una experiencia que viví siendo un niño. Yo vivía con mis abuelos desde que tengo memoria, al menos hasta los 6 años, ya que en ese entonces mis padres ya se habían divorciado. Por ende, mi madre, quien fue quien se quedó con mi custodia, se la pasaba trabajando todo el día para que pudiéramos tener dinero. Eso hizo que mis abuelitos fueran quienes me cuidaran y casi quienes me criaran. Durante todo ese tiempo me hice muy apegado a ellos, en especial a mi abuelita, ya que siempre me había tratado muy bien y me contaba las historias de su vida cuando ella era joven. Debo de decir que, aunque mi madre no tenía mucho dinero, la casa de mis abuelos era una gran casa de 2 pisos. Jamás nos hizo falta nada. A decir verdad, yo sentía que lo tenía todo en esa casa. Un día de tantos, estaba jugando en la parte de abajo de la casa, en la planta baja, cuando encontré una puerta que antes no había visto, ya que realmente no era muy observador. Justamente mi abuela iba pasando en ese momento, así que no tardé en nada en preguntarle qué había tras esa puerta. Ella me tomó de la mano y de a poco me fue alejando, diciéndome que jamás me acercara a esa puerta. Después de aquel día, nunca volvimos a hablar del tema. Cuando cumplí los 6 años, mi madre había conseguido un buen empleo, así que pudimos rentar un departamento solo para nosotros dos, dejando de vivir con los abuelos. Desde ese entonces dejé de verlos. No fue hasta que tuve 10 años que mi abuelito falleció, y apenas 2 meses después fue mi abuela quien había muerto. Me sentí demasiado triste porque tanto tiempo que viví con ellos, los sentía hasta como mis propios padres. Además, desde que nos fuimos de ahí, hubo muchos días que extrañaba aquella casa. La sorpresa fue cuando unas personas fueron a buscar a mi mamá, creo que eran abogados, quienes nos buscaban debido a que, según el testamento de mis abuelos, aquella casa quedaba como herencia para mí, a mi nombre. Sin embargo, por ser menor de edad, mi madre era quien tenía que representarme, al menos hasta cumplir mis 18 años. De inmediato me enteré de la noticia y se pudieron hacer todos los papeleos. Le pedí a mi madre que por favor nos fuéramos a vivir a aquel sitio, no solo porque extrañaba a mis abuelos, de esa forma era una manera de poder recordarlos, sino que también así se evitaría pagar renta del departamento en el que nos alojábamos en ese entonces. Mi madre aceptó y a los pocos días comenzamos la mudanza hacia la casa de mis abuelos. De a poco fuimos arreglando aquella casa a nuestra manera, pero siempre respetando las cosas que eran importantes para mis abuelos, como algunos cuadros viejos o algunos muebles que ellos tenían desde hace mucho tiempo. Un día, ya pasando más de un año de que nos habíamos mudado, caminaba por la casa, cuando de repente encontré una puerta que tenía candado. Se me hizo raro porque mi madre jamás me había mencionado algo. De inmediato recordé que se trataba de la misma puerta que en su momento mi abuela me dijo que jamás me acercara, aunque me acuerdo que en ese entonces la puerta no tenía candado. Supuse que mis abuelos lo habían puesto o que mi madre, al saber algo, lo había colocado para que yo no entrara. La verdad, la curiosidad me estaba ganando, y cada que mi madre no estaba, trataba de forzar aquel candado para poder quitarlo, pero lamentablemente nunca tenía éxito. Tal fue mi desesperación por saber qué era lo que había tras esa puerta, que fui al que antiguamente era cuarto de mis abuelos. Aquel cuarto no lo estábamos ocupando ni mi madre ni yo, y en uno de sus cajones encontré muchos juegos de llaves. Los agarré todos y los llevé a mi cuarto para poder esconderlos, esperanzado a que alguno de esos abriera aquel candado. Llegó el día. Yo decidido que abriría esa puerta, fingí estar enfermo para no ir a la escuela. Como mi madre salía a trabajar, aprovecharía la oportunidad para quedarme solo. En cuanto mamá salió de casa, fui por todos los juegos de llaves que había escondido en mi cuarto y me aproximé a aquella puerta. Iba probando llave tras llave, pero cada una de estas no servía para abrir aquel candado. Se me estaban acabando las llaves y comencé a resignarme, pensando que quizá la llave no estaba o que la habían perdido. Pero casi en una de las últimas llaves que tenía, por fin encontré la correcta. Una de las llaves había funcionado y abrió el candado. Antes de quitar ese candado, me llevé todas las llaves al cuarto de mis abuelos, por si mi madre regresaba, pudiera fingir que no estaba haciendo nada. Cuando regresé, comencé a sentir un frío penetrante por todo el cuerpo. Algo extraño, parecía como si aquella puerta fuera un enorme refrigerador. Tanto era la pesadez que inclusive llegué a sentir que mis piernas perdían fuerza. Además, de a poco comencé a recordar las palabras que mi abuela me había dicho, aquellas en las que me decía que no entrara a aquel sitio o que no me acercara a esa puerta. Pensé en no hacerlo, en cerrar aquel candado y olvidarme de entrar ahí, pero algo me arrastró a hacerlo, y para cuando me di cuenta ya había quitado el candado por completo.
Toqué la chapa, esta estaba congelada, cosa rara porque inclusive cuando la había tocado en aquel momento no estaba tan fría. Debo de admitir que un miedo me estaba recorriendo, no sabía por qué. Abrí la puerta y me percaté que estaba todo oscuro. Apenas si podía ver un poco hacia adentro gracias a la luz que venía de fuera del pasillo. Pero sí alcanzaba a ver que delante mío había unas escaleras que daban hacia abajo. Pensé que era un sótano. Por alguna razón, pensé que mis abuelos tenían algo escondido ahí que no querían que nadie encontrara. Con mi mano toqué cada rincón de la pared cercana a la puerta para poder ver si encontraba algún apagador que encendiera alguna luz y poder ver más hacia abajo, pero no había nada. Me decidí a bajar para descubrir qué era lo que había en la parte de abajo de aquel sótano. Para ello fui a la cocina por una linterna que siempre guardábamos para emergencias. Regresé y estando en la puerta encendí la linterna. Las escaleras eran enormes, tanto que no podía ver el fondo de la misma con la linterna. Aunque realmente tenía mucho miedo, fui bajando de a poco aquellas escaleras. Cada vez sentía más frío. Además, cuando pisaba un nuevo escalón, este rechinaba, ya que estaban hechos de tablones de madera viejos. No sé si ya había bajado como 10 o 20 escalones cuando escuché que la puerta de arriba, es decir, por la que entrabas a aquel sótano, azotó. Me asusté por aquel ruido, y al iluminar hacia arriba me di cuenta que la puerta se había cerrado. Quise regresar, pero no sé por qué razón, me llegó el pensamiento de que si no descubría lo que había en ese momento, no tendría oportunidad nuevamente. Así que volví a iluminar hacia abajo y seguí bajando. Fueron 20, 30, 40 escalones los que seguía recorriendo y contaba mientras bajaba, pero parecía no tener fondo. Justo al llegar al escalón 50, mi linterna comenzó a parpadear y se apagó. Intenté arreglarla, pero no servía de nada. Lo peor es que estaba en completa oscuridad. Literalmente no veía nada. Entré en pánico, no sabía si seguir bajando o mejor subir. Me quedé parado a intentar una vez más aquella linterna, pero se me cayó. Me agaché para poder buscarla con las manos, pero me sorprendí al darme cuenta de que ya me encontraba en el fondo de aquel sitio. Era realmente sorprendente porque incluso cuando llegué al escalón 50 y antes de que mi linterna se apagara, podría jurar que había visto que había más escalones que bajaban aún más al fondo. Logré encontrar la linterna, pero seguía sin servir, así que solo intenté caminar muy lento para ver si podía encontrar algo. Otra vez comencé a sentir un frío bastante fuerte, pero a la vez también sentía un calor insoportable. Era como estar en un cambio de clima bastante brutal. De a pronto escuchaba ruidos raros. Era como pequeños sollozos, como si murmuraran en mi oído, pero no era una sola voz, eran demasiadas, tantas que ni siquiera podía entender lo que ellas decían. Me quedé totalmente inmóvil del miedo, no sabía quién estaba ahí, no podía ver nada, pero aún así cerré los ojos. Poco a poco comencé a retroceder, esperanzado de encontrar las escaleras y poder salir de aquel sitio, pero de repente choqué con algo. Una mano me tomó el hombro, y todas las voces que se escuchaban en mi oído callaron. Alguien estaba respirando cerca de mi oreja, cuando de pronto escuché: ¿acaso no te dije que no entraras? Tanto miedo fue el que sentí tras escuchar esas palabras que salté. Mi corazón se aceleró del miedo y cada parte de mi cuerpo temblaba. Desesperado, aparté aquella mano y eché a correr para poder encontrar las escaleras, hasta que tropecé. Con toda la velocidad que mis piernas me daban en ese momento, comencé a subir como un loco. Llegando hasta cierto punto, mi linterna volvió a encender por sí sola. Subí y subí desesperado. Unos pasos se escuchaban detrás de mí. Alguien me perseguía a gran velocidad. Aquellas voces que no entendía ahora se escuchaban en unísono. Vuelve, anda, vuelve con nosotros. Por fin, vi la puerta, la abrí, y antes de cruzar al otro lado y cerrarla, iluminé hacia abajo. Cerré de golpe, tomé el candado y lo coloqué. Corrí hacia mi cuarto y me di cuenta, según la hora, que apenas habían pasado 2 minutos de que había entrado a aquel sitio, aunque yo había sentido que al menos habían sido más de 15. Corrí al baño para enjuagar mi cara porque estaba desesperado y moría de miedo. Cuando me miré al espejo, pude ver que por la parte del cuello tenía algo negro extraño marcado. Me quité la camisa y me percaté que tenía una mano negra marcada, como si me hubieran apretado muy fuerte, pero con una mano llena de azufre. Intenté lavarme aquella parte con agua y jabón, pero no se quitaba. Jamás le mencioné a mi madre que entré a aquel sitio, y mucho menos que cuando iba a cerrar la puerta, en aquellos pequeños segundos que iluminé hacia abajo,
Miré un rostro totalmente blanco y de ojos amarillos, un rostro tenebroso que parecía como una bestia. Ahora tengo 19 años, aquella la vendí en cuanto cumplí 18. No podía vivir más en ese sitio debido a que siempre, desde aquel día que entré, escuchaba cada noche que intentaban salir de aquel sótano. Cada que pasaba por aquella puerta, una voz me recordaba que no debía entrar. La marca del hombro no se me había quitado. Creo que debía hacer caso. Jamás debí entrar a aquel sitio.